Esta es la historia de un hombre que llevó la frase no agarrar la pala a otro nivel. Por eso hizo de todo para no tener que trabajar honestamente. Desde hacerse pasar por conde, hasta inventar una máquina de fabricar dinero, pasando por engañar a mesas de póker y estafar al mismísimo Al Capone. Hasta su más grande obra, vender la Torre Eiffel, no una, sino 2 veces. ¿Cómo es esto posible? Vamos a conocer su historia. Capítulo 1. Primeros años. Victor Lustig nace el 4 de enero de 1890 en Ostinné, en la actual República Checa. Su padre era alcalde de la ciudad, así que tenían la capacidad económica de enviarlo a estudiar a Francia y Alemania. Víctor era muy bueno en sus estudios, ya que tenía una gran capacidad para aprender rápido, lo que le permitía pasar menos horas frente a los libros y gastar el dinero que su padre le daba para los estudios en cosas más importantes, como los lujos y las mujeres, lo que resultó ser una fuente de problemas. A los 19 años se tomó unas vacaciones para descansar de sus estudios, y en ese tiempo se aficionó al juego. Pero además de ser un buen estudiante, era un don Juan, porque salía con una mujer que tenía novio. Un novio celoso, el cual demostró sus celos, dejándole una cicatriz en el rostro a Víctor, cuando le dio un navajazo. Luego de abandonar sus estudios, Víctor usó su ingenio rápido y su gran capacidad para hablar, además de su fluidez en varios idiomas, para embarcarse en una vida de delincuencia, hasta llegar al acto delictivo que mejor le salía, las estafas y los timos, los cuales le proporcionaron varias propiedades y mucho dinero, y lo coronaron como un estafador profesional. Los primeros timos de Víctor fueron cometidos en transatlánticos que navegaban entre los puertos de Francia y Nueva York. Antes de continuar, una mención rápida. Los transatlánticos son grandes barcos que cruzan el océano Atlántico y la diferencia con un barco normal es que son cruceros más grandes, los cuales pueden navegar varios días o semanas y llegar a una costa. En palabras más simples y mucho más gráficas, el Titanic era un transatlántico. Víctor hizo varios timos y estafas durante sus viajes en barco. Aunque tenía un rostro tosco y vulgar, Victor Lustig se presentaba siempre extremadamente cuidado. Además, poseía unas formas muy refinadas y elegantes. Hablaba inglés, alemán, francés e italiano. Y tenía una cultura exquisita, que no dudaba en evidenciar de la forma más refinada posible. Todo esto unido a una innata capacidad para la oratoria y el convencimiento. Esta suma de ingredientes fueron perfectos para crear el cóctel que mejor sabía hacer Víctor, la estafa. Tratando de explotar todas estas cualidades, Victor Lustig se hacía pasar por el conde von Lustig, del Imperio Austrohúngaro. El conde frecuentaba los transatlánticos que recorrían la costa europea a comienzos del siglo XX. Su encanto personal lo llevó a ser un personaje muy popular en aquellas travesías, en las que abundaban pasajeros ricos, los que a Víctor le interesaban. En estas travesías jugaba al póker y al bridge con los nuevos ricos estadounidenses que viajaban en aquellos cruceros de placer. A veces les ganaba y otras se dejaba ganar, según le interesara para sus propósitos. Intimaba con ellos, los invitaba a cenar y a champán. Agasajaba a sus mujeres, procurando siempre no ofender al marido, y solo al final del viaje, cuando se había ganado su confianza, los desplumaba sin compasión. Entonces, el conde von Lustig desaparecía por una temporada y Victor Lustig volvía a recobrar su identidad, mientras preparaba su próxima aventura con quién sabe qué apodo nuevo. Uno de los timos más recordados fue el que le hizo a Viajeros Ricos. Él se hacía pasar por un productor musical que buscaba financiamiento para realizar una obra en Broadway. Sus grandes dotes para la palabra lograban convencer a estos viajeros ricos que invirtieran su dinero en lo que aparentemente era una gran oportunidad de negocio. Cuando los transatlánticos dejaron de dar servicio debido a un pequeño inconveniente llamado la Primera Guerra Mundial, Víctor fue en busca de nuevos territorios donde obtener ingresos y optó por ir a los flamantes Estados Unidos a cumplir su sueño americano. Y acá empieza la lista de grandes estafas de Victor Lustig. Capítulo 2. La estafa de los Liberty Bonos. En ese momento comenzó a ganarse un nivel de infamia entre varias agencias de aplicación de la ley por las estafas que cometió, incluida una que llevó a cabo en 1922, en la que estafó a un banco. En Estados Unidos fue donde conoció a Nicky Arnstein, un jugador profesional y estafador estadounidense.
el cual terminó de pulir los talentos para estafar de Víctor y lo convirtió en un profesional. Juntos hicieron algunos golpes. Uno de estos fue en el que Víctor consiguió 2 bonos auténticos de $25.000 cada uno, pero en lugar de cambiarlos por dinero, decidió utilizarlos para realizar una nueva estafa. Nuevamente, Víctor hizo cosplay del conde von Lustig y junto a su refinado acento europeo y una personalidad única, entró a un banco de Kansas. El conde solicitó hablar con el director del banco, el cual, al ver a tan refinado caballero, lo atendió rápidamente. El director del banco invitó a sentarse al conde. Este aceptó y luego puso en práctica su guión. El conde procedió a contar todas las adversidades y penurias que había pasado que le hicieron abandonar su tierra natal, de la cual solo pudo llevarse esos 2 bonos por un valor de $50.000. Además, le contó al director que su objetivo era instalarse en la zona y con el dinero obtenido por la venta de los bonos, abrir un negocio o comprar algunas tierras a las cuales poder sacarle algún beneficio. Pero para esto necesitaba vender estos bonos lo antes posible. El director del banco, a pesar de estar ante tan elegante caballero con una historia tan triste, igualmente decidió revisar la autenticidad de estos bonos. Una vez que verificó que eran auténticos, no necesitó más avales y le otorgó al conde un crédito de $10.000. Una vez que Víctor tenía sus $10.000, hizo un juego de manos que le permitió cambiar los bonos reales por unos falsificados, dejándole estos últimos al director del banco. Luego procedió a salir igual de refinadamente a como entró. Más tarde, el director del banco se dio cuenta que lo habían estafado y denunció el hecho a la policía. Además, contrató un detective privado para solucionar el inconveniente más rápido. Este detective rastreó a Víctor hasta Nueva York. El director y el detective fueron juntos a increpar a Víctor, el cual no hacía ningún tipo de esfuerzo por intentar esconderse o mantener un perfil bajo. Ambos lo detuvieron y volvieron los 3 juntos. Durante el viaje, Víctor intentó convencer al director para que retirara la denuncia, ya que según él era lo más conveniente para ambos. Esto debido a que Víctor argumentó que en un posible juicio él diría lo fácil que fue engañar los protocolos de seguridad del banco y lo fácil que fue estafar al director. Esto no solo haría quedar mal al banco y sobre todo al director, sino que generaría que los clientes de la entidad bancaria retiraran sus ahorros por la poca seguridad que tenían en el banco y creara en los otros clientes una gran falta de confianza hacia este banco. El director, luego de analizar la situación y darse cuenta de la repercusión tan negativa que tendría esto, no solo para el banco, sino para su carrera profesional, optó por retirar la denuncia. Y Víctor quedó en libertad, pero para él, la libertad no era suficiente. También le advirtió al director que tendría que compensarlo con $1.000 por las molestias generadas, o filtraría la historia a los medios locales. El banquero se sintió entre la espada y la pared, así que le dio la cantidad exigida a Víctor, el cual demostró que a veces no lo hacía por dinero, sino por diversión, por tener la sensación de ser capaz de hacer lo que él quiera y salir impune. Capítulo 3. La estafa de la caja rumana. Víctor, para hacer más creíble esta estafa, se hacía pasar por distribuidor de un ingenioso artilugio que tenía la capacidad, según él, de reproducir billetes infinitamente. Para esto, mandó a fabricar una caja de madera de caoba, la cual, por dentro, tenía un misterioso mecanismo que reproducía los billetes. La caja poseía 2 aberturas. La primera era por donde se insertaba el billete a reproducir, un billete legal. En la segunda abertura se colocaría el papel moneda sobre el cual supuestamente se imprimiría la copia del billete correspondiente. Cualquiera al que le cuenten esto no se le cruzaría por la cabeza comprarlo. Por eso, Víctor ofrecía una prueba para que vean que la máquina era real. En la demostración, que vale la pena mencionar que duraba 6 horas entre copia y copia, ya que de esta manera se podía argumentar por qué él no fabricaba sus propios billetes en vez de vender la máquina. Y es que llevaría mucho tiempo que él decía que no tenía para esperar. Luego de las 6 horas, para la sorpresa del cliente, la caja imprimía un duplicado exacto. Luego repetía la operación frente al futuro cliente. Una vez quedaba demostrado que la máquina funcionaba correctamente, Víctor le decía al cliente que se acerque con los 2 billetes hasta un banco e intente ingresarlos. Y así quedaría demostrado que los 2 billetes eran perfectamente funcionales y no se notaban diferencias con los de curso legal. Y aparentemente a nadie se le ocurrió verificar que los billetes tenían distinta denominación a pesar de ser entre comillas copias.
Tampoco se dieron cuenta que dentro de la máquina milagrosa se habían depositado 2 billetes verdaderos que solo cumplían la función de engañar al cliente. Estos 2 billetes eran aceptados, ya que eran billetes reales. Ante esta demostración irrefutable, los clientes pagaban lo que Víctor pedía por la máquina. Víctor era un experto. Dejaba más de 2 billetes para que cuando se terminaran los billetes originales y solo saliera el papel en blanco, él ya estuviera lo suficientemente lejos de ahí con el dinero. Por eso también decía que se necesitaban 6 horas entre cada impresión, para darle un poco más de tiempo. Pero como todos los grandes planes, a veces fallan. Y el plan de Víctor falló el día que le vendió esta fantástica máquina a un sheriff de Texas. El agente, al darse cuenta que fue estafado, buscó a Víctor por todos lados, hasta que en Chicago por fin pudo atraparlo. Sin embargo, ya te mencioné que estamos tratando con un experto del crimen. Por eso, usando sus habilidades con la palabra, Víctor logró convencer al sheriff que la máquina no había funcionado porque él la había usado mal y por lo tanto se había estropeado. Sin embargo, le ofreció una indemnización al agente para intentar reparar las molestias ocasionadas, la cual aceptó muy feliz. Y esta parte es hermosa, porque lo que no sabía el sheriff es que Víctor le había pagado con billetes falsos. Capítulo 4. Vendiendo la Torre Eiffel. Después de estafar un poco por acá y un poco por allá, Víctor Lustig se encuentra en 1925 y decide volver a Europa. Más particularmente, decide ir a París, donde le parecía la mejor ciudad para continuar con su carrera de estafador. En un principio, realizó algunas estafas mediocres, pero no eran lo suficientemente lucrativas para mantener su lujoso estilo de vida, ni para mantener su gran ego que le exigía operaciones más grandes. Así que decidió realizar su gran golpe, algo tan espectacular como su ego merecía. Mientras planificaba qué era lo que iba a hacer, leyó en el diario un artículo de la prensa local sobre los grandes problemas que tenía mantener la Torre Eiffel para París, ya que era un gran gasto de dinero público mantener en condiciones tal estructura. Una vez leyó esto, de inmediato pensó que ese sería el objeto con el cual daría su gran golpe. De inmediato se puso a diseñar un plan que dejaría su nombre en lo más alto de la historia del crimen y sobre todo de las estafas. Pero para esta nueva operación, su cosplay de conde no iba a ser muy útil, así que diseñó un nuevo personaje. Esta vez adoptaría una personalidad que inspirara más confianza, ya que la operación lo requería. Tras mucho pensar, optó por hacerse pasar por el subdirector del Ministerio de Correos y Telégrafos, ya que esto daría la suficiente confianza a los futuros estafados, ya que él intentaría vender un bien público. Una vez que el personaje ya estaba diseñado, se dedicó a falsificar impresiones y sellos oficiales y eligió a 6 empresarios de los más importantes de Europa del sector de la chatarra. Los convocó a todos a una reunión en un lujoso hotel, pero sin decirles cuál era el motivo de la reunión. Pero al tratarse de algo que supuestamente tenía el gobierno de por medio, los empresarios acudieron a la reunión. Además, se les informaba que se les había reservado una habitación en el hotel para que se quedaran en la ciudad, lo que aumentaba más el grado de veracidad de la operación. Una vez iniciada la reunión, Víctor hizo lo que tenía planeado. Se hizo pasar por el subdirector del Ministerio de Correos y Telégrafos, y con su característica oratoria, le comunicó a los empresarios cuál era el motivo de reunirlos ahí. Resulta que el gobierno francés había decidido deshacerse de la Torre Eiffel por el gran gasto económico que implicaba. Consecuencia de esto, se había determinado venderla como chatarra, y por eso ellos estaban ahí, ya que eran los empresarios más importantes de Europa y por su gran trayectoria habían sido considerados para eventuales licitaciones. Siguiendo muy bien el guión, les dijo que la operación era secreta por razones de Estado y que no sería pública hasta que no estuvieran todos los contratos firmados. Luego de escuchar esto, los empresarios no sospecharon que iban a ser parte de una de las más grandes estafas de Víctor y una de las estafas más bizarras de la historia. Menos todavía cuando él mismo los acompañó al auto oficial y los llevó a comer a uno de los mejores restaurantes de la ciudad, mientras les obsequiaba regalos. Todo esto para terminar con una visita a inspeccionar la Torre Eiffel. Luego de evaluar a los distintos candidatos, fue cuando eligió a la víctima de esta estafa. Este era André Pousson. Él fue elegido porque era un industrial que demostró tener un gran interés en este proyecto, debido a que era un distribuidor modesto que soñaba con entrar a lo grande en la élite empresarial.
y nada le fascinaba más a Víctor como que su futura víctima fuera ambiciosa, dado que esto disminuía las defensas y dudas ante un negocio tan grande. Pero había algo que dificultaba la operación, y esto era la esposa de Puzón, que se negaba ante tan gran negocio. Rápidamente, Víctor comprendió que sin el sí de la esposa, la operación no tendría futuro. Así que se tuvo que esforzar más para lograr la gran estafa. Víctor acordó una reunión con ellos solos y actuó como un funcionario corrupto, el cual les contaba que el sueldo de funcionario era muy bajo y que no le permitía darse la gran vida. Así que estaba dispuesto a concederles el contrato a ellos a cambio de un soborno. Esta mentira funcionó a la perfección, dado que ellos ya estaban acostumbrados a que las cosas funcionaran así, y no era la primera vez que escuchaban una propuesta como esa. Aceptaron pagar tanto el coste de la operación como el soborno. El precio a pagar fue el de 7.000 toneladas de hierro. Como Víctor era un experto, no trató de cobrar todo el dinero de golpe, ya que era demasiado para un solo pago. Así que pidió un primer pago y el soborno, lo que ascendía a unos 600.000 francos de la época. Una vez con el dinero en la mano, Víctor y su supuesto secretario, el cual en realidad era otro estafador llamado Robert Arthur Tourbillon, huyeron de París en un tren hacia Austria. Cuando el empresario chatarrero se dio cuenta que había sido brutalmente estafado, no los denunció. Esto debido a dos grandes razones. La primera, que si la noticia se corría al denunciarlos, se iba a convertir en la burla de la élite empresarial a la cual tanto deseaba pertenecer. Y la segunda, que tenía miedo de entrar en un problema legal al decir que sobornó a un supuesto funcionario público. Básicamente, esto es como ir a denunciar a alguien que te estafó mientras comprabas algo robado. Cuando Víctor comprobó lo que ya esperaba de antemano, el hecho de no haber sido denunciado, como pasó anteriormente con el director del banco. Entonces, decidió parar y usar ese dinero para emprender una vida honesta y abandonar el crimen para siempre. Obviamente no. Volvió a París nuevamente a intentar repetir la estafa a otros empresarios. Repitieron la estafa nuevamente y vendieron la Torre Eiffel por segunda vez. Pero esta vez las cosas no salieron como planeaba, porque el empresario estafado sí fue con la policía. Consecuencia de esto, el dúo de estafadores tuvo que huir del país muy rápidamente. Gracias a los múltiples pasaportes que tenían y una habilidad única para el disfraz, pudieron abandonar Francia y volver a los Estados Unidos. Capítulo 5. Estafando a Al Capone. Luego de tantas estafas, Víctor decidió establecerse en Chicago. Fue ahí donde se vio abrumado por el poco recordado evento histórico conocido como la crisis del 29 y la Gran Depresión posterior. Los tiempos eran malos para todos, pero sobre todo para un estafador, que no tenía a quienes estafar porque todos estaban en crisis. Así que Víctor se tuvo que arriesgar más. Pero esta vez el riesgo no era ser atrapado por la policía o golpeado por alguna víctima de alguna estafa. Esta vez iba a poner en juego su propia vida, porque iba a estafar a nada más y nada menos que Al Capone. Víctor le pidió $50.000 a Al Capone para realizar una supuesta estafa que había diseñado, con la cual obtendrían ambos grandes beneficios. Al Capone, tras muchas dudas, decidió darle el dinero, con alguna que otra advertencia sobre lo que pasaría si el negocio no funcionaba. Víctor, sabiendo que se estaba jugando mucho, no quiso arriesgarse tanto, dado que conocía de lo que era capaz su entre comillas socio. Por esto fue que guardó el dinero en una caja de seguridad en un banco durante 2 meses. Al terminar ese plazo, le explicó a Al Capone que el plan había salido mal y que había quedado arruinado, pero que igualmente le iba a devolver todo el dinero que le había dado. Al Capone quedó tan impresionado con la actitud de Víctor, el cual ante sus ojos prefería quedar arruinado antes que no cumplir con su trato, que le regaló $5.000, tal como había esperado Víctor. Luego de eso, siguió haciendo estafas por varios lugares. Regresó a París, se hizo pasar por un banquero estadounidense, pero fue descubierto y arrestado. Así que tuvo que huir del lugar. Por cosas de la vida, terminó en Nebraska, donde se asoció con un farmacéutico y un químico. Y entre los tres comenzaron la fabricación de unas planchas para falsificar billetes a gran escala. Los socios se encargaban de producir los billetes y Víctor de distribuirlos. El negocio fue bastante duradero y estuvo 5 años activo y funcionando a la perfección, hasta que al igual que en el robo del siglo, todo un imperio criminal que funcionaba a la perfección lo derrumbó una sola mujer
luego de ser engañada. La novia de Víctor se enteró que él le era infiel con una joven amante, por lo que decidió hacer una llamada anónima al FBI en la que delató todo este negocio criminal de falsificación de billetes. En mayo de 1935, siguiendo la pista, los agentes del FBI detienen a Víctor, el cual declara que conoce a los dos socios que tenía, pero que no sabe a qué se dedican. Pero luego de ser registrado, encuentran una llave, la cual era de un casillero de la estación de metro, donde encuentran nada más y nada menos que $50.000 en billetes falsos, junto con las placas con las que se habían fabricado. El futuro para Víctor se veía muy negro. Sin embargo, él tenía recursos casi ilimitados a la hora de planear cosas. Por eso, mientras se encontraba detenido esperando a ser juzgado, fingió estar enfermo, lo que obligó a los guardias a sacarlo de su celda en una camilla. Cuando estos se distrajeron, tomó las sábanas con las que estaba cubierto en la camilla, las ató y formó una cuerda artesanal, con la que bajó por la ventana del edificio, faltando tan solo un día para el juicio donde sería juzgado. Pero su libertad duró poco, ya que 27 días después fue capturado nuevamente en una gran operación. Ahora, con todo en su contra, sobre todas las pruebas irrefutables, solo le quedó la opción de declararse culpable para intentar que le disminuyeran la condena. Fue condenado a 15 años a cumplir en la reconocida Alcatraz, curiosamente, donde también estaba Al Capone, aunque ya muy debilitado por la sífilis. El 9 de marzo de 1947, Lustig contrajo neumonía y murió 2 días después en el Centro Médico para Prisioneros Federales en Springfield, Missouri. Y como una gran ironía, en su certificado de defunción, su ocupación figuró como aprendiz de vendedor. Como última curiosidad, a Víctor Lustig se le ha atribuido la creación de un conjunto de instrucciones conocido como los 10 mandamientos para estafadores, las cuales te voy a relatar, ya que por ahí te pueden servir para evitar ser estafado. Número 1. Sea un oyente paciente. Esto hace referencia a no hablar rápido, lo que le permite a un estafador conseguir sus golpes. 2. Nunca parezcas aburrido. 3. Espere a que la otra persona revele alguna opinión política y luego esté de acuerdo con ella. 4. Deje que la otra persona revele sus opiniones religiosas y luego tenga las mismas. 5. Insinúe una conversación sobre sexo, pero no continúe a menos que la otra persona muestre un fuerte interés. 6. Nunca hables de una enfermedad, a menos que se demuestre alguna preocupación especial. 7. Nunca te metas en las circunstancias personales de una persona. Al final, te lo contarán todo. 8. Nunca alardees, simplemente deja que tu importancia sea discretamente obvia. 9. Nunca seas desordenado. 10. Nunca te emborraches. Y yo voy a agregar la número 11. Si vas a dedicarte al crimen, no seas infiel. Después de escuchar esta historia, creo que no hay mejor forma de cerrar este archivo que con una frase que invita a la reflexión. En el arte del engaño, la confianza es la moneda más valiosa.